Clase número 5 de la unidad número 1 de análisis matemático 2, correspondiente al capítulo 15.4 del libro de aula Cálculo del Purcell propuesto por la cátedra. El tema de esta clase es diferenciabilidad. Vamos a hacer un repaso de la aproximación lineal en funciones de una variable y veamos. Sea f de x una función de una variable real que es derivable en un punto y en un entorno del mismo. ¿Qué quiere decir eso? Acá tenemos f de x, que es la curva que está en azul, ¿sí? Decimos que esa es una función de variable real porque está tomando un x real y me devuelve un real. Dice que es derivable en el punto x0. x0 está acá. Que sea derivable en el punto de x0 y en un entorno del mismo, que existe una recta tangente, es esta que está acá, la t, que aproxima a la función en el punto y muy cerca, y en un entorno del mismo. En el punto y muy cerca del punto, en un entorno del mismo. Esa aproximación lineal, conlleva el concepto de diferenciabilidad, que en funciones de una variable es el concepto de que es derivable. Entonces veamos cómo es esto. Sea PQ, la recta secante, conocida, PQ, una recta que pasa por dos puntos de la curva. Sea la tangente de beta, que mide la pendiente, la recta secante PQ, la tangente. Este sería el ángulo beta, que es el mismo que se repite acá arriba. La tangente de alfa mide la pendiente de la recta tangente en P, alfa es este ángulo que está acá. La tangente de este ángulo mide la pendiente de la recta tangente. Entonces, siendo delta i el incremento que sufre la función cuando se incrementa x, ¿verdad? Este incremento delta i es esta distancia que está acá. ¿Cuándo ocurre? Cuando yo de x0 me paso x0 más delta x. Y esta distancia de x0 a x0 más delta x, es este valor que está acá, y esto delta i. Entonces, de 1, que vamos a llamar 1 porque lo vamos a referenciar, sabemos que este delta i es la diferencia x0 más delta x menos f de x0. Y acá ponemos para cualquier x. Entonces, delta i sobre delta x, esta tangente, sabemos que la relación trigonométrica TOA, opuesto sobre adyacente, es igual a f de x0 más delta, o sea, todo lo que es delta x, reemplazamos por esta relación que ya conocemos, sobre delta x, y eso me mide la tangente del ángulo beta. Esa tangente del ángulo beta es la pendiente de la recta secante PQ. Si le aplicamos el límite, ahora, ¿qué significa? Cuando el incremento tiende a 0, cuando delta x tiende a 0, es decir, cuando este incremento tiende a ser cada vez más pequeño, lo que estamos haciendo es que la recta secante se va aproximando y se va acercando a la tangente. En el límite, si reemplazamos, lo único que pusimos fue límite. Este es el límite de un cociente incremental cuando la variable se incrementa, y sabemos que eso me mide la tangente de alfa, de la recta tangente, mide la pendiente, o sea, la tangente de alfa es la pendiente de la recta tangente, que es la derivada en el punto. Esa es la pendiente de la tangente. Por eso, una interpretación geométrica de esta razón de cambio, de cómo varía la función en un punto, tiene, ¿sí?, como interpretación geométrica la pendiente de la recta tangente en el punto. Entonces, el incremento que sufre delta i sobre delta x es la derivada de la función en el punto más este error. El error que tiende a 0 cuando delta x tiende a 0. Ese error, ¿sí?, es de pasar de la secante a la tangente sin el límite acá. Esto es una pendiente, esto es un número, esto es la diferencia entre la secante y la tangente, que es el error. Entonces, cuando pasamos delta x al otro miembro, simple álgebra, esto se llama parte principal del incremento, y este término infinitésimo de orden superior. ¿Qué significa infinitésimo de orden superior? Que es tan chiquito y que se va a despreciar cuando los incrementos tienden al 0. En este caso, ¿cuándo el incremento? Tenemos un solo incremento porque tenemos una sola variable independiente. El delta i se transforma en diferencial i y delta x se transforma en diferencial x cuando
el incremento que depende de x tiende a 0. Y esta es la aproximación lineal de una función cualquiera usando transformación lineal. ¿Por qué decimos usando transformación lineal? Decimos si f de x, una función de la variable x diferenciable o derivable en este caso, porque podemos utilizar la palabra como sinónimo porque es solamente una función de una sola variable, se puede expresar esta expresión generalizada por el teorema de Taylor de la siguiente manera. Volvamos a la expresión anterior. Esta que está acá, ¿cómo se transforma esto en una aproximación lineal? ¿Dónde está la linealidad acá? Ahora la vamos a ver. Como delta i lo reemplazamos por 1, la expresión que habíamos visto en la presentación anterior, volvemos a escribir lo que ya teníamos. Yo lo voy a escribir para cualquier x. Si es para cualquier x, es para cualquier x, f de x0 más delta x es cualquier x. Este término que está restando lo paso sumando, copio lo mismo que tengo anteriormente. La aproximación, ¿cómo queda? Acá no la estoy viendo, está oculta, pero fíjense que acá está la aproximación lineal. Si hablamos de aproximación lineal en el plano, estamos hablando de una recta. Y vemos que f de x es f de x, el igual es el igual, la función evaluada en el punto x0 y 0, la derivada en el punto es esto que está acá. ¿Y delta x? ¿Qué es delta x para cualquier x? Para cualquier x cerca es x menos x0. Y este término, como es infinitésimo de orden superior, lo desprecio, ¿sí? Como estoy haciendo una aproximación lineal, los incrementos tienden al 0. Y esto que está acá es la aproximación de la recta tangente. Acá está la recta tangente, ¿sí? ¿Por qué? Fíjense, si queremos hacer una analogía con una recta, con la expresión de una recta en el plano, f de x es y, f de x0 sería y0, sabemos que la interpretación geométrica de la derivada en el punto es la pendiente de la recta tangente, sería m, y x menos x0 acá está, ahí llegamos a la aproximación lineal y vemos que esto es la recta tangente y es una recta, efectivamente, porque tiene forma de recta. Ahora sí, diferenciabilidad. Vamos a ver el concepto de diferenciabilidad, pero para una función de dos variables independientes. Sea, entonces, una función z igual a f de xy de dos variables independientes, continua en el punto x0 y 0 y en un entorno del mismo correspondiente al dominio de la función. Entonces sean dos puntos, P0 y P, punto de la superficie. Veamos el gráfico que tenemos acá. Tenemos a P0 y tenemos a P. Lo que no tenemos graficado acá es, y lo que tenemos que imaginar, que no importa qué forma tiene, es la superficie. Porque lo único que me interesa explicar en esta instancia es los cambios y los incrementos que sufren las variables independientes cuando, ¿sí?, pasamos de un punto P0 a un punto P. Lo que sí tienen que saber es que este punto P0 y este punto P pertenecen a una superficie que está acá. Imagínense en el espacio tridimensional. Cuando nos desplazamos de un punto P0 a un punto P próximo, se pasa del valor que toma la función en P0, f de P0, x0 y 0, este valor que está acá, y el valor que toma la función en P, que es el punto incrementado. O sea que nuestro z, nuestra superficie, esta z que está acá, va a pasar del valor que toma en P0 y en P. ¿Por qué nos movemos? Sufre un incremento, decimos. Consideremos ahora h, que es la distancia entre los puntos. La distancia entre el punto que está acá, P0P, esa distancia, es la distancia misma que está en el plano, acá, h. Entonces observemos ahora con un poquito más de detenimiento qué es lo que está graficado acá en el plano XY. Fíjense, tenemos el punto P0 en el espacio tridimensional. El punto P0 en el espacio tridimensional tiene sus coordenadas correspondientes x0 y 0, que sería el punto que está acá. Ese punto P0, su imagen correspondiente en x0 y 0, tiene asociado un vector, este vector que está acá, P0. ¿Y cómo P0 punto y P0 vector? Recuerden que hay una asociación biunívoca 1 a 1 entre un punto y el vector correspondiente que tiene origen en el origen y tiene extremo las coordenadas o las componentes de ese punto. De igual manera, este punto P en el espacio tridimensional tiene su correspondiente vector P en el plano
que es este vector que está acá, que tiene origen el origen, y tiene como extremo el punto dado, ¿sí? Las coordenadas en el plano, y la distancia entre P0 y P es este vector que está acá, H. H es una distancia, pero este H que está acá es vector. Entonces, H como distancia es el módulo de ese vector, que tiene como componente este vector de pasar de P0, de pasar a P, tiene a delta X y a delta Y como componentes. Entonces, se puede poner que para estar en f de p en este punto, para que la función llegue a f de p, podemos ir por el camino P0H, desde ya. Cuando la función pasa de P0 a P, hay un incremento. Ese incremento se llama delta Z. Z sufre un incremento. ¿Cuál? De pasar del valor, ese incremento es f de p menos f de p0, siendo p un p punto próximo del entorno del mismo correspondiente al dominio de la función. La función es diferenciable en P0 o localmente lineal en P0 si el incremento este delta Z que sufre la función lo podemos escribir como una combinación lineal de los incrementos de las variables independientes más un término que es despreciable frente al anterior cuando esos incrementos tienden al cero. Esto es la condición de diferenciabilidad, más que condición decimos que es diferenciable si podemos expresar ese incremento de esa manera. Veámoslo. Es decir, tenemos el incremento delta Z. Queremos ver si lo podemos expresar como una combinación lineal de los incrementos de las variables independientes más un término que es despreciable al anterior. Entonces sabemos que la función toma esos valores cuando estamos en un punto P y en un punto P0, en un punto incrementado y en un punto P0. Si a esta expresión le sumamos y le restamos un mismo término, no se altera, no se modifica. Si yo le resto este término que es f de x0, y0 más el incremento en y lo vuelvo a sumar, lo que está en rojo, copio el término que tenía anteriormente, se sigue manteniendo esta igualdad. Ahora, fíjense el análisis que vamos a hacer. Vamos a hacer un análisis de cómo varía, ¿sí?, este incremento delta Z en función de cada una de las variables independientes. En este caso tiene dos variables independientes. Tiene la variable independiente X y tiene la variable independiente Y. Entonces veamos cómo sucede este incremento, cómo actúa este incremento si solamente correspondo a delta X. Si solamente corresponde a delta X, me queda solamente este término, porque estos dos se eliminan. Fíjense, si delta Y se mantiene constante e igual a 0, me quedan los dos términos iguales, uno sumando, uno restando, estos dos se anulan y me quedan estos dos términos. Y estaría analizando sobre delta X. Ahora, ¿qué pasa cuando ese incremento tiende al 0? La variación de delta X cuando tiende al 0. Le aplico el límite. Si yo le aplico el límite a delta Z sobre delta X, fíjense que esta expresión que está acá es el límite de un cociente incremental ya conocido por nosotros y sería la derivada respecto de X. ¿Por qué será la derivada respecto de X? Fíjense que es el valor de la función en un punto, ¿sí?, x0 y 0 incrementado menos el valor de la función en el punto. Este delta y sería 0 porque en este caso se mantiene constante delta y, porque solamente estoy haciendo la variación con respecto a x, y esto por definición, que ya lo vimos en la clase de derivadas parciales, es la definición formal de la derivada respecto de x. Si hacemos un mismo análisis ahora cuando delta z varía, ¿sí?, ¿qué pasa cuando incrementa solamente y cuando delta x y la variable x se mantiene constante? Esta expresión que está acá en el límite también se transforma en la derivada parcial de f respecto de y. Entonces, con el análisis anterior, siguiendo una misma línea, yo tengo la derivada respecto de x por delta x. Este delta x aparece de haber pasado este que está dividiendo, multiplicando, más agrego el error, porque al no aplicar el límite yo tengo un error en la función del incremento
cuando se va incrementando x. De igual manera, pongo la derivada respecto de y, que es la razón de la variación de z respecto de y, más el incremento que es el error, más el error que sufre en el incremento cuando estamos variando respecto de y. Esta expresión que está acá, la ordeno, pongo las dos derivadas parciales juntas, los errores, los junto, los separo, la ordeno nada más a la expresión, y esta parte que está acá con las derivadas, es el diferencial total de la función, es la parte principal del incremento, y estos dos términos en un infinitésimo orden superior respecto de x y respecto de y, que se van a despreciar y van a tender al cero cuando delta x, delta y tienden al cero. Fíjense que es muy parecido a lo que vimos en función de una variable. Entonces lo que podemos decir es que delta z, el incremento que sufre la función de pasar de un punto incrementado a un punto dado, es igual a las derivadas por delta x, por delta y correspondientemente, y los términos con los errores. Esta expresión, la última que copié, es la base de todo, y vamos a trabajar sobre ella. Veamos que estas son constantes, porque recuerden que las derivadas parciales reemplazadas en un punto específico es un valor, es un número, y estos términos, estos errores, E1 y E2, tienden al cero, tanto que se van a hacer tan chiquitos, que es la aproximación lineal que estamos buscando. Definiciones. Si una función es diferenciable en un punto, x0 y 0, o sea en P0, entonces podemos afirmar que es continua en ese punto. Pero ojo, la propiedad recíproca no siempre es verdadera. ¿Qué significa esto? Que una función puede ser continua en un punto y no ser diferenciable en ese punto. Puede que sí, puede que no, pero no es condición suficiente. Si una función es diferenciable en un punto, entonces podemos asegurar que tiene derivadas parciales. El valor de la función, entonces, puede ser expresado, el valor de la función que toma en un punto próximo a x0 y 0, en un punto cualquiera, puede ser expresado entonces de la siguiente manera. Veamos esta expresión. ¿Qué quiere decir? Nosotros estamos buscando encontrar el valor de la función en un punto a través, no de la función, en este caso la función sería la superficie, sino a través de una aproximación lineal. Queremos llegar al punto y obtener el comportamiento de la función en el punto a través de una aproximación lineal. Y fíjense, f de x0 más delta x y f de y0 más delta y es para cualquier x y cualquier y que estén próximos a x0 y 0. Y dicen que el valor de la función que toma en ese punto lo voy a obtener con el valor de la función en el punto próximo, o sea, de x0 y 0, más una razón de cambio, una derivada respecto de x por delta x, otra razón de cambio, que es otra derivada parcial respecto a y por delta y, más dos términos que tienden al cero y son despreciables frente al anterior porque estos se van a despreciar. ¿Y esto qué me está expresando? ¿Qué me está diciendo esto? Esto es una combinación lineal. Antes de ver el plano tangente, perdón. Esto es una combinación lineal de los incrementos de las variables independientes más un término que es despreciable frente al anterior. Esto es una combinación lineal. Es lineal porque fíjense que la derivada en el punto es un número real por delta x menos x0. Esto que está acá también, la derivada en el punto respecto de y es un número por delta y delta y es el valor, es la distancia de y menos y0. Estos son términos que son despreciables frente al anterior y esta es la definición de diferenciabilidad. El valor que toma la función en un punto cualquiera expresado como una combinación lineal. Esta aproximación lineal nosotros la vamos a estar expresando a través de un plano tangente. ¿Por qué un plano tangente? Porque estamos hablando de superficies en el espacio tridimensional. Y si hablamos de aproximación lineal y estamos hablando de superficies, estamos hablando de aproximaciones a través de un plano que es tangente.
Y decimos que si una función es diferenciable en un punto, significa que en ese punto yo la puedo aproximar por un plano, que es una función lineal. Y el plano es esta que está acá, la función del plano. Y fíjense que f de x0 y 0 es z0. Y z0 es un valor real. Esto sería un punto. Un número, perdón, no un punto. Un número. La derivada en un punto es un número. Por x menos x0, que es un número. Si ustedes reemplazan todo esto por el correspondiente valor, me queda la ecuación del plano. Esa ecuación del plano que nosotros ya conocemos. Ahora miremos este plano que está acá, una expresión que nosotros ya conocemos, con la expresión anterior que escribimos, que es el valor de la función que puede ser expresada mediante esa combinación lineal de los incrementos de la variable independiente más el término de los errores. Z, ¿qué sería? El valor que toma la función en cualquier punto. Fíjense la similitud que hay entre estas dos expresiones, porque yo voy a poder reemplazar el valor de la función en cualquier punto por esta aproximación lineal, por el valor que toma el plano en ese punto. Este es el plano tangente a la superficie. Es un plano, no cualquiera, sino que es tangente a la superficie. ¿Qué quiere decir que sea tangente a la superficie? Que aproxima a la superficie en el punto y muy cerca del mismo, en un entorno del mismo. Tanto que ese plano tangente la aproxima tanto que se confunde el comportamiento. Podemos decir que el comportamiento en el plano tangente es lo mismo que el comportamiento de la superficie. En realidad es al revés. El comportamiento de la superficie es igual al comportamiento del plano tangente en el punto y muy cerca del mismo. Cabe acordar que este plano corresponde a un plano cuya cota en el punto coincide con el valor de la función en ese punto. ¿Qué quiere decir esto? Que en el punto ese valor que toma el plano es el mismo valor que toma la superficie. ¿Qué será el diferencial total de una función? Dice que si tenemos una función ya decimos que es diferenciable, no estamos preguntando, estamos afirmando en un punto. Entonces, si es diferenciable la función, quiere decir que yo puedo expresar su incremento de la siguiente manera. El incremento de la función como el delta z por la expresión ya que es conocida. Sabemos que delta z es esta combinación lineal. ¿Por qué digo una combinación lineal? Porque recuerden que las derivadas parciales son razones de cambio. Entonces esto es una combinación lineal de los incrementos de las variables independientes. Este es el incremento delta x, variable independiente. Este es el incremento delta y, más dos términos que son despreciables, que son los errores frente al anterior. Ahora pensemos, a medida que delta x y delta y tienden al 0, estos términos, los infinitesimales, e1 y 2, se hacen despreciables frente a los términos que contienen las derivadas parciales. Es decir, estos dos últimos términos lo vamos a despreciar frente a los términos dos anteriores. Y aquí el incremento de la función en un entorno pequeño se puede aproximar, decimos que delta f, recuerden que delta f es lo mismo que decir delta z, y lo escribo en la presentación porque si lo ven en el libro no como delta z, lo pueden ver como delta f. Y fíjense, es aproximadamente igual. ¿Y por qué digo aproximadamente igual? Porque sigo con los deltas, todavía no me pasé de los diferenciales. ¿A quién? A la expresión anterior sin los términos del error. Y decimos que delta z es aproximadamente igual a diferencial z si delta x y delta y son pequeños y se reemplazan por diferencial x y diferencial y. Y eso es en el límite, cuando los incrementos tienden a 0. Por eso en el límite decimos que delta f es diferencial f y es igual a la derivada parcial por diferencial x respecto de x, a la derivada parcial de y con diferencial y esta es la expresión del diferencial total de una función, que es el incremento que sufre en un punto. Diferenciabilidad en un conjunto, la definición me dice que la función es diferencial en un conjunto abierto R si es diferencial en cada uno de los puntos de ese conjunto, desde ya. Ahora viene una parte importantísima que son todo lo que vimos hasta ahora, pero en forma vectorial. Ver las mismas definiciones, son los mismos conceptos, pero viéndolo de forma vectorial. ¿Por qué? Porque la expresión que da el valor a la función en un punto, donde es diferenciable, esa expresión que vimos todas hasta ahora,
se puede simplificar y ganar generalidad utilizando expresiones vectoriales. ¿Por qué? Porque todo lo que vimos hasta ahora fue en dimensión de z igual a f de xy, con dos variables independientes, que es el campo donde lo vamos a manejar en la materia. Pero sabemos que la dimensión es n y podemos dimensionarla a más de 2. Entonces vamos a considerar a P0 al vector que tiene componente x0 y 0. Vector que lo vimos en el gráfico de diferenciabilidad. Ya fue definido. Vamos a llamar h al vector que ya conocemos, que tiene como componentes el incremento x y el incremento en y, delta x y delta y. Vamos a nombrar un vector que es el error, que depende de esta distancia h, que es de pasar del punto P0 al punto P, tiene como componente el error 1 y el error 2 que tienen a h. Y acá esto no está en forma vectorial, pero lo escribo para que lo puedan recordar. Recordando esa expresión, fíjense, yo puedo poner f de x0 más delta x, 0 más delta y, es el punto que estamos en un punto P cualquiera. Recuerden que podíamos poner como P0 más h. F de x0 y 0 es f de P0. Ahora fíjense algo. Acá tenemos, estos dos términos que están acá de arriba, no lo de los errores, los que contienen las derivadas parciales, parece resultado de haber hecho la multiplicación escalar entre algo que tiene como componentes a delta x y a delta y. Qué casualidad que las componentes de delta x y delta y es h, y otro vector que tiene como componente las derivadas parciales. Si ustedes hacen esta multiplicación escalar, obtienen por resultado esos dos términos. Recuerden que la multiplicación escalar es componente a componente. Y con la misma metodología tenemos acá también el resultado de la multiplicación escalar de un vector h que tiene como componente delta x, delta y, y otro vector que lo nombramos anteriormente, que es el error, que depende de esa distancia h, y el resultado de esa multiplicación escalar son los términos que tenemos anteriores. Nosotros con esta expresión ahora en forma vectorial ganamos generalidad, ¿sí? Porque nosotros vamos a poder trasladar con naturalidad y sin dificultad a esta expresión a una dimensión mayor a 2. Ahora, observemos este vector interesante que está acá. Este vector, el que está multiplicando h, es un vector que tiene como componente las derivadas parciales. Y este vector es un vector importantísimo que tiene muchas aplicaciones físicas y geométricas en superficie y se llama vector gradiente. Este vector gradiente es un vector que tiene como componente las derivadas parciales, ese vector que está acá, que tiene como componente las derivadas parciales y tiene la derivada parcial respecto de x según y, la derivada parcial respecto de y según j, según las direcciones de las derivadas parciales, o según j y según y se denomina, ¿cómo se nombra este vector? Vector gradiente de la función f de p evaluado en el punto P0. Este vector, calculado en un punto, es un vector y se llama vector gradiente. Se escribe el símbolo de nabla, este símbolo es nabla de Hamilton, y significa gradiente de la función en el punto. Y este vector es el resultado de aplicar el operador vectorial, que es este nabla, que me dice que es la derivada parcial respecto de x de algo, respecto de y, más la derivada parcial respecto de y de algo, respecto de j de la función f. ¿Qué quiere decir? Que al lado del operador derivada parcial ponemos f y aplicamos a derivadas parciales a cada una respectivamente. Considerando el vector gradiente, vamos a reescribir entonces el incremento de una función en un punto P de su dominio donde es diferenciable. Entonces ahora ponemos la misma expresión vectorial, ya identificamos que este es el vector gradiente. ¿Quién es el vector gradiente? Recordemos, aquel vector que tiene como componentes, ¿quién? Las derivadas parciales de la función en un punto. Y de nuevo, el diferencial total de la función me queda entonces como el gradiente de la función en el punto por h. Esto
Está escrito en negrita, creo que no lo nombré en ningún momento de la presentación. Es costumbre de poner en negrita cuando hablamos de vectores. Las expresiones pueden extenderse sin dificultad al caso de funciones de más de dos variables independientes, que ya lo dije con anterioridad. Si bien el gradiente es un vector cuyas componentes son las derivadas parciales, es usual considerar que el gradiente en un punto existe, no por la mera existencia de las derivadas parciales en el punto, sino por la diferenciabilidad de la función en un punto. ¿Qué quiere decir esto? Que si es diferenciable, entonces tiene gradiente. El concepto de diferenciabilidad permite aproximar a la función f de p en el entorno de un punto P0 mediante una función lineal z de p, tal que el valor de la función z de p0 es igual a f de p0, que es lo mismo que sub 0 en ese punto, donde ¿sí? Se puede expresar de la siguiente manera. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a poder expresar el valor de la función que toma ¿sí? en un punto mediante este concepto de diferenciabilidad, mediante una aproximación lineal, y en este caso se llama, la aproximación lineal se llama z, que es el plano tangente. Y fíjense que esta expresión la obtengo de haber simplificado, de escribir el gradiente de la función un punto. ¿Y qué es p menos p0? Un punto p que puede ser xy, si hablamos de dos dimensiones, o puede ser x y z, si estamos hablando de una dimensión más. Bueno, esto me da generalidad, y veamos que si yo llego ahora, en el caso de funciones de dos variables, voy a llegar a la misma expresión que ya vimos, la del plano tangente. Fíjense, en el caso de una función de dos variables, esa función lineal, la que está escrita anteriormente, corresponde a un plano que es tangente a la superficie, que es xy, f de xy, y cuya ecuación es esta que ya conocemos, z menos z0, esta expresión ya la vimos, donde z0 es f de x0 y 0. Ustedes no la vieron con z0, sino que vieron este término que está restando, sumando al otro miembro, pero es lo mismo. Estamos hablando siempre de la misma expresión. Vamos y venimos siempre mediante la misma expresión. Desde el punto de vista geométrico, la ecuación anterior, esta en el plano tangente a la superficie, es cerca, esta de la superficie z igual a f de xy, es cerca de f de x0 y 0, z f de x0 y 0, aproximadamente igual al plano tangente. ¿Qué quiere decir esto? Lo siguiente, que el valor, esta es la superficie, ¿sí? Este paraboloide que tenemos acá, el punto rojo que marqué, que está marcado, es el punto donde estamos calculando el plano tangente. Y este plano que está acá, es esta expresión que está acá, z menos z0 es la aproximación lineal. ¿Qué quiere decir desde el punto de vista geométrico? ¿Sí? Que la superficie en ese punto y cerca de este punto que está acá es x0 y 0, f de x0 y 0, correspondiente es aproximadamente igual al del plano tangente. En el punto es igual y en el muy cerca del punto también. Ahora, si yo me alejo, claro está que la función, los valores que toma la función ni se acercan para nada a la del plano tangente. Pero en el punto y muy cerca del punto, fíjense, el plano tangente se confunde con la superficie y el valor y el comportamiento es igual al del plano tangente al de la superficie. Ojo, en el punto y muy cerca del punto. Acá les pongo un ejemplo. Lo hice con el programita. Entonces, supónganse que tenemos la del paraboloide, otro acá. El paraboloide que utilizamos un montón. Este paraboloide z igual a x cuadrado más y cuadrado. La tacita, la famosa tacita. Ese paraboloide, el que está acá. Imagínense que yo quiero calcular, en este caso, el plano tangente en el 1, 1. 1, acá está 1, 1. La di la imagen para que lo puedan ver de costado cómo es esto que se comporta igual. En el 1, 1, ¿qué valor toma z? Si yo pongo 1, acá 1 al cuadrado es 1, más 1 al cuadrado 1, z2. Entonces el punto, que estoy en el espacio tridimensional, 1, 1, 2. Ese punto sería x0 y 0, f de x0 y 0. ¿Entienden? El valor que toma f en ese punto. En este caso sería 1, 1, 2. 1 en x, 1 en y, pim, subo 2 en z. Si yo le calculo el plano tangente, hago las cuentitas, tiqui, hago acá, reemplazo y opero, obtengo esta ecuación de plano tangente, hago la derivada, todo,
le calculo el plano tangente y ese plano, que es el plano tangente, es este plano que está acá, en verde. ¿Y qué hace ese plano tangente? Ese plano tangente en el punto toma el mismo valor que la función. Pero muy cerca del punto, el plano tangente, yo puedo reemplazar ese plano tangente por la de la superficie. ¿Por qué? Porque el plano se comporta igual que la superficie en el punto y muy cerca del punto. Espero que esta interpretación geométrica, desde el punto de vista del plano tangente, les haya sido útil. Y por último, tenemos un teorema. Este teorema es muy utilizado, lo tomamos en muchas demostraciones y dice que si f de x tiene derivadas parciales, no cualquiera, continuas estas derivadas parciales, no es que existen, porque pueden existir y no ser continuas. Si tiene derivadas parciales y son continuas en un disco D o en un entorno D cuyo interior contiene a AB, entonces podemos asegurar que f de xy es diferenciable en AB. Este teorema es muy importante y lo aplicamos un montón, ¿sí? Cuando tenemos que determinar si una función en un punto es diferenciable o no. Antes de terminar esta presentación, les recuerdo que los esperamos en las consultas, en los foros correspondientes. Esto es muy importante y vuelvo a recalcar que para abordar este tipo de presentaciones virtuales de las clases habladas, primero tengo que leer el apunte de clase, segundo haber leído el libro y por último abordar la teoría, ya que las tres cosas funcionan como complemento. Se tienen que abordar en ese orden. Y otra cosa que les quiero comentar, que en la sección 4 de los apuntes se componen por la clase de derivadas parciales, diferenciabilidad y derivada direccional, que sería la clase 4, la clase 5 y la clase 6. Esas tres clases forman un combo de un mismo tema. Por eso la ejercitación propuesta la van a encontrar en la clase 6. Igualmente voy a subir al foro los ejercicios correspondientes a esta clase, que son los mismos ejercicios que están en el Purcell. Y esos ejercicios los encuentran detallados en la planificación. Les deseo mucha suerte y espero verlos pronto.